Mis queridos amigos y hermanos, nos encontramos aquí para seguir estudiando el libro del Génesis. Hoy haremos un breve resumen de los capítulos del 15 al 19. En el capítulo 15, Abraham está preocupado porque, acaba de terminar una guerra o ha obtenido una victoria contra el rey de Elán. Y eso le preocupa porque ellos podrían venir y tomar represalias. Y otra cosa más que se le suma es que los años de Abraham están pasando y aún no llega el hijo de la promesa y tiene allí un siervo, no son esclavos, son siervos, que es Eliezer y que él llegará a ser el heredero de todo lo que tiene, así que él tiene esa preocupación. Entonces Dios se le aparece y le dice, mira, sí, te voy a cumplir esa promesa. Dios le promete eso. Y, y Abraham, cuando escucha decir esto a Dios, eh, dice ahí el verso 15, el verso 6, dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Desde ese preciso momento que se le fue contado por justicia, esa palabra contado implica que comienza un proceso de transacción legal. Contado, que hay una transacción. Por eso es que en los otros versos eh, va explicándose que se está haciendo un pacto. Por ejemplo, cuando Dios dice en verso 7, yo soy, implica que Él es parte de ese pacto, pero Él es el Dios Todopoderoso. Así, así lo haría más adelante cuando da el decálogo, dice, yo soy, como diciendo, este, soy parte de este pacto. Y luego, en el verso 9, Dios le dice, tráeme. Esa palabra tráeme en la cultura del, del cercano Oriente Antiguo es la parte, una de las partes que tiene que hacer eh, el otro individuo del pacto, que en este caso es Abraham. Entonces se dice, tráeme, y entonces así se inicia el rito de qué cosa. Bueno, el rito de comenzar un pacto. Luego vemos, por ejemplo, en los capítulos 5, 14 y 19 de Levítico, que así es como se inicia un pacto por parte de, del componente menor. Aquí la idea es, Dios está tomando la iniciativa de lo que le ha prometido a Abraham, traerle un hijo. Pero es que ese es el hijo de la promesa, el hijo de la salvación, no solo de Abraham, sino del mundo, de las generaciones, de las naciones. Dios siempre tomando la iniciativa. El plan que Dios le dijo a nuestros primeros padres se va cumpliendo, a pesar de que todas las circunstancias dieran la impresión que no es así. Bueno, otra cosa interesante que podemos ver aquí es que cuando los animales eran partidos por la mitad, solo se hacía cuando se iba a realizar un pacto, no en un sacrificio común y corriente. Cuando se abrían los animales por el medio, la parte inferior del pacto debía pasar por en medio de los animales. Queriendo decir con esto que si él no cumplía la parte, recibiría las consecuencias eh, que se ratificaban en ese pacto. Se diría, en esa cultura sería las maldiciones, recibiría las maldiciones si alguien no cumplía ese pacto. En este caso siempre era la parte inferior. Pero aquí algo interesante, tú descubres que no es Abraham quien pasa por el medio de los animales, sino que es Dios a través, simbólicamente, de una antorcha, como diciendo, la garantía de este pacto, de un heredero que será el Mesías, que traerá salvación para el mundo, viene de parte de Dios. Dios siempre atrás del ser humano para salvarle, siempre. Y eso es algo que no podemos olvidar. Y en ese pacto, cuando leemos el verso 18, mira lo que dice, el 15-18.
aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Si fuésemos a Génesis, el capítulo 2, los versos 13 y 14, allí se menciona uno de estos ríos que son los límites del jardín del Edén. Así implica en este pacto que su pacto será universal, incluyendo al pueblo del tiempo del fin, cuando Dios restaurará este mundo y restaurará ese jardín del Edén. La promesa de Dios implica la restauración de lo que se perdió y que Dios mismo toma la iniciativa. Somos salvos porque Dios toma la iniciativa. Somos salvos por su gracia. Ahora saltemos al capítulo 16. Sara no puede tener hijos. Y en la cultura de ese entonces, no tener hijos era una maldición, porque se creía que Dios había desechado a esa persona, porque esa persona entendía que no habría futuro para ella. Así que era algo denigrante. Entonces Sara está muy preocupada y dice el verso 1 que Sara en su preocupación dice, bueno, aquí tengo a mi sierva Agar. Y entonces ella, teniendo presente que necesita un hijo, toma las leyes legales de aquel entonces, que es la maternidad sustitutiva. Eso era algo legal en esas culturas del cercano Oriente Antiguo, y esas leyes se mantuvieron desde el tercer al primer milenio antes de Cristo. Así que Sara lo que estaba haciendo era algo legal. Entonces le dice a su esposo, mira, aquí yo tengo a Agar, como no he podido tener hijos, entonces tú vas a tener un hijo a través de ella. Y cuando iba a dar a luz la madre sustituta, entonces la que la había contratado se ponía cerca de ella, y en el momento en que el bebé salía, era como si ella lo hubiese dado, y de esta manera se podía tener un hijo. Pero saben, cuando Agar quedó embarazada, se alumbró, se infatuó y comenzó a ver mal a su señora. Y aquí comenzaron los problemas. Qué cosa, ¿verdad? Siempre que salimos fuera de los planes de Dios, las cosas se nos complican. Y entonces Abraham, viendo que esto estaba complicado y la señora se puso histérica y dijo, no quiero a esta mujer más acá. Y Abraham le dice, bueno, mira, ahí está Agar, es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras. Y ella la comienza a afligir, o sea, haber de actuar de otra forma, no la comienza a afligir, o sea, se aprovecha de su posición de ser la jefa, la jefa de Agar, y Agar huye, embarazada huye. Y una mujer embarazada, sin nada que tener, va por un desierto, o sea, tiene todas las de perder, todo está perdido. Pero ahí está Dios para ayudar. ¿Ves? Dios nunca nos deja solos. Y ahí el verso 11 del capítulo 16 es un verso lleno de gracia, lleno de salvación. Mira lo que dice ahí el 16:11. Dice, y añadió el ángel de Jehová, hablando a Agar, que está perdida en el desierto, que está totalmente estresada. Has concebido y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Abraham se metió en un problema y Dios no le dijo, bueno, mira usted cómo lo resuelve. No, el Señor estuvo ahí. Porque Dios es así, está para ayudarnos, y si estamos dispuestos a dejar que Dios nos ayude, Dios lo va a hacer. Eso hizo con esta mujer. Y le prometió a Agar, sí, que le daría un hijo, o sea, que ese hijo nacería. Y pues Abraham le pone el nombre, Ismael. Con eso es reconocido como el hijo de Abraham. Y de él
saldrían grandes naciones y el plan de Dios, el plan universal de Dios, se iba cumpliendo. Mire cómo Dios, cuando nosotros cometemos errores, Él es capaz de hacer lo que no se puede hacer, porque esa es la salvación. La salvación es que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Bien, ahora saltemos al capítulo 17. Entre el capítulo 16 y el capítulo 17 hay 13 años de distancia. Ten eso presente, 13 años de distancia. Ya ha nacido un bebé, ahora tiene 13 años Ismael. Ajá. Y Dios se comunica de nuevo con Abraham. Vamos ahí al verso, al verso 1. Dios le dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció a Jehová y le dijo, yo soy, otra vez, fíjate tú, el Dios Todopoderoso. Eso a nosotros no nos suena mucho, pero aquel entonces, donde habían dioses por todas partes, este era el único Dios verdadero. Yo soy. Y le da este consejo. Anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra, esa frase, sé perfecto, no nos está hablando de impecabilidad moral, sino nos está hablando de la tendencia del ser humano, en este caso de Abraham, de siempre estar inclinado hacia Dios. Esa es la idea. ¿Sí? Sea perfecto, es decir, siempre pendiente, siempre al lado de mí, siempre con temor a mí, siempre yo en primer lugar. Eso es exactamente lo que le quiere decir. Y en ese capítulo, en el verso 5 y el verso 15, Dios cambia los nombres de esta pareja. Abraham le pone Abraham, ¿sí? Y a Sara le pone, a Saraí le pone el nombre de Sara. El que Dios haya cambiado los nombres significa Dios está interviniendo. Dios está dándole al individuo la oportunidad de un nuevo comienzo, pero Dios está tomando la iniciativa, porque a través de Abraham, Dios bendeciría no solo el pueblo de Israel, sino a las naciones enteras. Eso que Dios le prometió a Abraham hoy se cumple. Hoy, casi 4000 años después, se está cumpliendo. El evangelio, o sea, el plan de la salvación se ha esparcido sobre el mundo y las iglesias fieles de Dios están predicando la salvación del Señor Jesucristo. Dios siempre cumple su palabra. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, el Señor en medio de toda esa dificultad, Él va adelante porque es ¿qué? Porque es Dios. Porque es Dios. Bueno, miren lo que seguimos diciendo con este capítulo 17. Allí en el verso 11 dice así: circuncidarás la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Dios continúa con el pacto, con la idea de salvar a los seres humanos y usar un pueblo para que sea una bendición para los demás, no para que sea un pueblo exclusivo y apartado y aislado de los demás, todo lo contrario, para hacer luz a las naciones. Y ahora da esta señal de la circuncisión. Pero más que una señal externa, la idea de la circuncisión es la obediencia, la sumisión y la circuncisión del corazón. Solo así el pacto tendría efectividad. Sumisión, obediencia y la circuncisión del corazón. Y eso solo lo puede hacer Dios cuando yo me someto a Él. Y necesitamos constantemente, cada día, estar entregando nuestro corazón a Dios. Es decir, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Eso hay que decírselo todos los días. Pero no solo decírselo, sino esa debe ser nuestra intención
constantemente para poder avanzar como el Señor quiere. Bueno, ahora saltémonos al capítulo 18. Recuerda que aquí solo estamos dando unas pinceladas. En el capítulo 18 nos cuenta el relato de que Abraham, sentado allí debajo de su encina, de ese árbol que daba sombra, él ve a lo lejos en el desierto 3 forasteros. Y algo importante en la cultura del Antiguo Testamento es la hospitalidad. Claro, no es como hoy, que hay hoteles por todos lados. No. Además, eso era un desierto. No es que por ahí es un terminal y era una autopista y pasaban camellos para allí y para allá. No, no, no. Cuando alguien se movía de un lugar a otro, eran en circunstancias muy, muy únicas, muy particulares. Así que cuando se veía un forastero que venía, se entendía que era una persona que iba en alguna misión especial, en un viaje especial, y no estaba encontrando hoteles por ahí. Así que Abraham ahora va y se encuentra con estos forasteros y hace hospitalidad con ellos. Y entre esos viene Jehová. Eso es lo que dice el capítulo 18. Yo le recomendaría que con calma usted lea los capítulos 15, 16, 17, 18 y 19 para tener una idea más clara de esto. Bueno, lo cierto es que entre esos 3 forasteros, ahí está Jehová. Jesús, que aún no ha sido encarnado, pero ahora está ahí. Y le dice algo muy importante. Veamos ahí el verso 10 del capítulo 18. El verso 10 del capítulo 18 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dentro de un año, Sara tendrá un hijo. Por eso es que Dios le había cambiado el nombre de Sarai a Sara. Era princesa, solo que era una princesa a quien Dios le daría la oportunidad de tener un hijo, que en aquel entonces era una bendición muy grande que hoy no alcanzamos a entender. Bueno, mire, Sara siempre pendiente, fíjate tú. Todas las damas son así, todas las esposas son así pendientes. Gracias a Dios por las esposas. Pero Sara se ríe. Y Abraham también tiene un pequeño escepticismo. Él tiene 99 años, su señora tiene 90. La esposa ya no menstrua, así que da risa. Pero esto es porque Dios quiere enseñar una lección a Abraham, a Sara, a sus descendientes y todos aquellos que un día serían bendecidos por esta promesa. ¿Cuál? Dios toma la iniciativa de algo y de hacer algo que no se puede hacer. Por eso es que en el verso 14 dice: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Ahí está. Dios dice a Abraham y a Sara: ¿acaso hay algo imposible para mí? La razón de que el ser humano puede ser salvo es porque Dios hace lo que no se puede hacer. El ser humano debe morir a causa de su pecado y por eso nosotros morimos. Pero en Cristo Jesús, que es el Cordero, el símbolo de los sacrificios, muere la muerte eterna de todo aquel que le quiera aceptar. O sea, Dios hace lo que es imposible. Por eso soy salvo por Dios. Soy salvo por su gracia, por la iniciativa que Él ha tenido. Y yo lo que debo hacer es sumisión y obediencia. La sumisión genuina me tiene que llevar a la obediencia. Si yo pienso que soy genuino, debo obedecer a Dios. Sencillamente así. Bueno, terminamos. El capítulo 19 nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en esa destrucción
Dios tiene que destruir a estos seres porque sencillamente se han degradado de tal manera que ya no quieren volver a Dios. No es que no pueden, sino que ya no quieren. Y Dios necesita, por bien de estas almas y por bien del resto de la humanidad, destruirlos para que ellos no dañen a otros, pero también destruirlos para que ellos no se sigan dañando a sí mismos. Y mire lo que dice el verso 29, el verso 19 del capítulo 19 dice: así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot del medio de la destrucción, con que solo las ciudades donde Lot estaba. Cuando Dios se acuerda, es porque Dios va a actuar. Amigos, la idea es, Dios siempre estará ahí para ayudarnos. Siempre estará tomando la iniciativa. Yo solo necesito creer, someterme, tener fe. Ayúdame, Señor. Y esa entrega tiene que darme obediencia. No olvides eso. Para Dios no hay nada imposible, pero sometámonos al Señor. Nos vemos la próxima semana. Brevemente vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias porque tú estás detrás de nuestra salvación. Gracias, Señor. Toma nuestros corazones, ayúdanos a aceptar tu iniciativa, ayúdanos a ser sumisos y danos la gracia para ser obedientes. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.